Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Este es el noticiario del Grupo 11. Bienvenidos a las noticias. Les saluda Cintia Maldonado. A continuación, les voy a presentar a los panelistas de esta noche. Tenemos como número 1 a Cintia Maldonado, 2 Gabriela Galárraga, 3 Adriana Salazar, 4 Miguel Balseca, 5 Carlos Illesca, 6 Edison Nivelo, 7 Diana Freire y como octava panelista a Ana Paucar. En este sentido, comenzamos con el desarrollo de las noticias más importantes en relación a la Constitución de la República del Uruguay. En cuanto a su preámbulo, no cuenta especificado en su Carta Magna. Sin embargo, históricamente, con la Declaración de Independencia, el 25 de agosto de 1825, rigió una constitución no codificada. Se organizó el Estado y algunos derechos fundamentales y tuvo una vigencia hasta 1918. La Constitución se establece un poder ejecutivo colegiado mixto, presidente de la República y Consejo Nacional de Administración y una fuerte descentralización. Esta se encontró vigente hasta 1934. Esta nueva constitución se regresa al sistema del poder ejecutivo unipersonal. Es esta constitución la más parlamentarista, porque ha producido una censura y después de cierta secuencia procedimental podía caer el presidente de la nación. La Constitución de 1952 esencialmente establece el poder ejecutivo colegiado integral, diferente al mixto de la Constitución de 1918. De esta forma llegamos a la Constitución vigente de 1967, que ha tenido algunas reformas parciales como la de 1997 y la reciente reforma de 2004. Damos paso a nuestra segunda panelista, quien nos va a hablar sobre la estructura de la Constitución. Buenas noches, Cinti. Primero quiero agradecer por tu invitación a este programa. Además, quiero saludar a mis compañeros panelistas y saludar al público que está presente en el presente programa. Debo partir indicando que la Constitución de la República del Uruguay está integrada por 322 artículos, los cuales se han dividido por parte de los legisladores en 19 secciones. ¿Qué nos hablan? De la nación y su soberanía, de los derechos y deberes y garantías, de la ciudadanía y del sufragio, de la forma de gobierno y sus diferentes poderes, del poder legislativo, de las secciones de la Asamblea General, disposiciones comunes a ambas cámaras de comisión permanente, de la proposición, discusión, sanción y promulgación de las leyes, de las relaciones entre el poder legislativo y el poder ejecutivo. La otra, que es la 19ª, nos habla del poder ejecutivo como tal, de los ministros de Estado, de los entes autónomos de los servicios descentralizados, del Consejo de Economía Nacional, del Tribunal de Cuentas, de la Hacienda Pública, del Poder Judicial, del gobierno y la administración de los departamentos, de lo contencioso administrativo, de la justicia electoral y de la observancia de las leyes anteriores del cumplimiento de la reforma de esta Constitución, lo cual equivale a las disposiciones transitorias como lo conocemos acá en el Ecuador. Respecto de las disposiciones transitorias especiales, debo indicar que están listadas de la A a la Z, siendo estas diferentes a la de nuestro país, toda vez que, como he referido, tenemos desde literal A hasta literal Z, haciendo que las disposiciones transitorias en la República del Uruguay sean varias. Esto es lo que te puedo decir, Cinti, sobre tu pregunta. Nuestra panelista 3 nos va a hablar sobre los tipos de gobierno. Gracias, Cintia. Buenos días, queridos televidentes. Adriana Salazar les saluda. En esta transmisión les explicaremos sobre el tipo de gobierno del Uruguay, el cual tiene una democracia mixta o semi-representativa, en la cual predomina el carácter representativo del gobierno y ciertas formas del gobierno directo por parte del pueblo, sean estas por referendos, plebiscitos, y se caracteriza por ser soberano, ya que la soberanía en toda su plenitud existe radicalmente en la nación, en la que le compete el derecho exclusivo de sus leyes, como lo determina el artículo 4 de la Constitución. Unitario, ya que el poder político se concentra en el gobierno central. Laico, ya que todos los cultos religiosos son libres en el Uruguay, como lo determina el artículo 5 de la Constitución. Pacifista, puesto que los tratados internacionales que celebra esta nación propone una cláusula en que todas sus diferencias que surjan entre las partes contratantes serán decididas por el arbitraje u otros medios pacíficos. Integracionista, en virtud de que la República
del Uruguay procura la integración social y económica de los estados latinoamericanos, especialmente en lo que se refiere a la defensa en común de sus productos y materias primas. Asimismo, propondrá la efectiva complementación de sus servicios públicos, tal como lo determina el artículo 6 de la Constitución. Humanista y pluralista, puesto que en la sección 2 de la Constitución, derechos y deberes y garantías, en los cuales podemos destacar la igualdad ante la ley, los derechos a la vida, el honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad, entre otros. De derecho, en virtud que los gobernantes y gobernados, mayoría y minoría, deben someterse a la Constitución y a la ley. No hay lugar para la arbitrariedad. Y liberal, ya que pertenece a la doctrina política que postula la libertad individual y social en lo político y la iniciativa privada en lo económico. Y cultural, limitando en estos terrenos la intervención del Estado y de los poderes políticos. Con esto concluimos, volvemos a estudios. Muchas gracias. Nuestro panelista 4 nos va a hablar sobre la identificación de las partes dogmáticas y orgánicas. Un saludo con los presentes. Soy el panelista Miguel Ángel Balseca y, bueno, primeramente agradeciendo la palabra con nuestra querida presentadora. Y en el punto número 4, el día de hoy vamos a identificar las partes dogmáticas y orgánicas de la Constitución del Uruguay. Bueno, primeramente hay que identificar en la Constitución del Uruguay que se divide en 19 secciones, cada uno con sus respectivos capítulos y sus respectivos puntos a tratar. En las dos primeras secciones se puede evidenciar que son destinadas al desarrollo de la parte dogmática de la Constitución, y en las secciones siguientes se organiza la parte orgánica de la misma, la cual organiza el Estado. Bueno, para analizar la parte dogmática de la Constitución, hay que analizar la palabra dogma, eh, que significa fundamento o puntos capitales de un sistema, ciencia o doctrina. Entonces puede decir que el aspecto dogmático de la Constitución es aquella donde se establece y reconocen las bases, fundamentos, principios y con ellos los derechos que reconoce la Constitución. Bueno, en la parte dogmática de la Constitución de Uruguay se definen los derechos, deberes y garantías de los habitantes frente al Estado y frente a los demás habitantes. La parte dogmática enumera los derechos y los derechos reconocidos a los habitantes de un Estado que se refieren a los derechos humanos. En la Constitución de 1967, que es la que lleva vigente hasta ahora, en el Uruguay, em, se ve que está destinado desde el primer artículo hasta el artículo 72 el desarrollo de esta parte dogmática. Y bueno, para tratar la parte orgánica de la Constitución de Uruguay, hay que entender que la parte orgánica define la estructura de las instituciones públicas para cumplir los objetos y principios fijados en la parte dogmática. Bueno, el sistema de gobierno del Uruguay se organiza en una democracia mixta o semi-representativa, en la cual predomina el carácter representativo del gobierno y se mantienen ciertas formas de gobierno directo por parte del pueblo, como son los referéndums y los plebiscitos. Y bueno, también estructura al Poder Judicial, que lo divide en juzgados y tribunales, habiendo adoptado un sistema colegiado que sería más eficaz para los órganos superiores y un sistema unipersonal que sería más rápido para los inferiores. Bueno, y también para hablar de la estructura del Estado uruguayo, se puede ver que la Constitución reconoce un sistema presidencial y divide el poder en tres poderes independientes, el cual sería el Ejecutivo, donde se encuentra el presidente, que a la vez es el jefe de Estado y el jefe de gobierno, y también tenemos el Poder Legislativo, que es organizado bicameralmente con senadores y diputados, junto con el vicepresidente, quien conforma el Poder Legislativo y no el Ejecutivo, como muchas veces erróneamente se lo ubica. Por lo tanto, el vicepresidente de la República también es el presidente de la Asamblea General. Y también tenemos el Poder Judicial, que es encabezado por la Suprema Corte de Justicia como el más alto órgano regulador, y que es el que se encarga de aplicar las normas judiciales. Y, y bueno, tenemos en el sistema judicial a la Suprema Corte de Justicia y inferiormente los tribunales de apelación, los juzgados de tratos, juzgados de faltas
juzgados de conciliación y juzgados de paz, al igual que en el Ecuador. Y con esto concluyo mi presentación. Muchas gracias. Nuestro panelista quinto nos va a hablar sobre las fuentes del derecho expuestas en la Constitución. Gracias, compañera, por concederme la palabra. Quien está en uso de la misma, Carlos Illescas, quien va a hacer una breve explicación sobre las fuentes del derecho expuestas en la Constitución de la República de Uruguay. Es así que debemos partir indicando, haciendo una breve reseña de lo que es fuente. Y dice que es fuente todo aquello que emana de algo que existió, que no es conocido por nosotros, pero que se expresa a través del tiempo y que hoy es objeto de estudio y de entendimiento. En ese sentido, se dice que las fuentes que hicieron un aporte para la construcción de la Constitución de la República de Uruguay son la ley, los principios generales como la libertad, la justicia, la igualdad, la legalidad y la costumbre. En ese sentido, podemos explicar que la ley, dice que la ley es una norma aprobada por el Poder Legislativo y promulgada por el Poder Ejecutivo. Esta debe reunir ciertos caracteres. Debemos explicar que esta ley se contempla dentro de los artículos 133 al 146 de la Constitución de la República de Uruguay, que nos indica cómo es el procedimiento, cómo es la creación de una ley, la aprobación, la promulgación, las observaciones, la devolución a la función legislativa para su revisión y en lo posteriormente la promulgación por el Ejecutivo. Todo el trámite se encuentra expedito y explicado dentro de estos referidos artículos. Así también tenemos, como siguiente fuente, tenemos los principios generales del derecho, que son la justicia, la igualdad, la legalidad, que han sido recogidos por la Constitución de Uruguay y que son parte de ella. En ese sentido, podemos hacer una breve explicación de los artículos 36, 37, 38, 39, 40, hasta el 42 de la Constitución. En efecto, referirnos a los tres últimos que hablan sobre la estabilidad a la familia, el derecho a la educación y el derecho de los hijos. Como podemos ver, aquí se han establecido estos principios generales. Así también debemos explicar como último punto que es la costumbre. Y nos hablamos, dice que la costumbre debe reunir dos elementos intrínsecos que son un elemento subjetivo y un elemento objetivo. Y se habla de un elemento subjetivo que dice que debe haber presentado casos similares y un elemento subjetivo que dice que debe tener el convencimiento de la gente. Es decir, estas son las tres fuentes que han coadyuvado a la construcción y a la creación de la Constitución de la República de Uruguay. Eso es todo mi breve explicación sobre el aporte a las costumbres. Nuestro panelista sexto nos va a hablar sobre los derechos de los ciudadanos. Gracias, Cintia, por la oportunidad que nos das esta noche. El tema que vamos a tratar hoy es los derechos de los ciudadanos establecidos en la Constitución de Uruguay. La Constitución de Uruguay, los derechos de los ciudadanos se encuentran establecidos en la parte dogmática. Como ya habló antes otro de nuestros panelistas, la Constitución de Uruguay se divide, como la mayoría de constituciones, en una parte orgánica y una parte dogmática. En este caso, la parte dogmática de la Constitución de Uruguay va desde el artículo 7 al artículo 72 de la misma. Y es aquí donde se encuentran los derechos de los ciudadanos, específicamente en la sección 2, que nos habla de los derechos, deberes y garantías. Más específicamente en el capítulo 1, que va desde el artículo 7 al artículo 39 de la Constitución. Para este estudio, para este análisis, hemos dividido los derechos de los ciudadanos en 5. Los derechos civiles y políticos fundamentales, los derechos sociales y culturales, los derechos de las minorías, los derechos de los trabajadores y los derechos de los niños, ¿sí? En cada uno de esos tipo de derechos
tenemos unas subcategorías. Al hablar de los derechos civiles y derechos políticos que tienen los ciudadanos de Uruguay, hablamos de la libertad de expresión que se encuentra en el artículo 29, a la libertad de reunión que se encuentra en el artículo 38, a la libertad de culto que se encuentra en el artículo 5, a la libertad de asociación que se encuentra en el artículo 39, el derecho al sufragio que se encuentra en el artículo 77. Cuando hablamos de derechos sociales y culturales, estamos hablando de los derechos al trabajo que se encuentra en el artículo 53, el derecho a la educación que se encuentra en el artículo 67, el derecho a la salud que se encuentra en el artículo 44, el derecho a una vivienda que se encuentra en el artículo 45 y el derecho a un medio ambiente sano y equilibrado que se encuentra en el artículo 47. Cuando hablamos de los derechos de las minorías, como su nombre lo indica, son un grupo minoritario de esa población. Hablamos de las personas que son discriminadas. Por ejemplo, el artículo 8 nos habla de la no discriminación, el derecho a la igualdad de género y el derecho a la protección en contra de la violencia y del acoso. Cuando hablamos también en la parte de derechos, entra un grupo muy importante que en todos los países tienen, que es el derecho de los trabajadores. Al hablar de derechos de los trabajadores, hablamos del derecho que tienen esos al sindicato y a la negociación colectiva, como lo establece el artículo 7. Cuando hablan de la protección de los trabajadores contra cualquier tipo de discriminación, que nos habla el artículo 57, y la explotación laboral, que nos habla el artículo 54. Otro grupo muy importante son los niños. Cuando hablamos de los niños, esta Constitución de Uruguay también habla de los derechos a una educación adecuada, consagrado en el artículo 71, la protección contra el abuso y explotación, consagrado en el artículo 41, y en que los niños tienen derecho a vivir en un ambiente seguro, en el artículo 47. Esos serían todos los derechos que se encuentran establecidos en la Constitución de Uruguay. Gracias por la oportunidad que me diste en esa noche para la presente exposición. Nuestra panelista séptima nos va a hablar sobre los tipos de poderes estatales identificables. Buenas noches, gracias por la palabra, compañera. El día de hoy corresponde referirme acerca de los poderes de la República de Uruguay. Esta cuenta con el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Debo de indicar que el poder ejecutivo está conformado por el presidente, el vicepresidente, su consejo de ministros, los ministros en sí. Además de esto, el poder legislativo se conforma por la Asamblea General, la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, la Comisión Permanente. La Comisión Permanente cuenta con una particularidad que está conformada por 4 senadores y 7 diputados, que da un total de 11 titulares con sus suplentes. El presidente de esta Comisión Permanente es el senador de la mayoría. Así también esta tiene, la República del Uruguay tiene la función del poder legislativo, la cual, al igual que la República del Ecuador, pues cuenta con sus comisiones, con las salas de interpelación, las comisiones investigativas, la censura parlamentaria y así también pues el juicio político, que es una de las figuras que contempla el poder legislativo como ente rector. El Poder Judicial se encuentra conformado por la Suprema Corte de Justicia, los tribunales de apelación, los juzgados letrados, los juzgados de paz. Estos 2 últimos son de primera instancia, al igual que el órgano jurisdiccional del territorio ecuatoriano, y así también pues, los tribunales de apelación. Y la Suprema Corte de Justicia es el ente o el representante máximo de interpretación de la Constitución, al igual que lo que ocurre en este país. Eso es en cuanto a mi intervención. Gracias. Nuestro panelista octavo nos va a hablar sobre la identificación de los tipos de garantías o recursos constitucionales para el ciudadano. Hola, muy buenas noches. Gracias por el paso. De quienes hablan, Ana Lucía Pulgar Cepeda. El tema que me tocó el día de hoy es derechos y garantías de la Constitución de Uruguay. Los derechos, deberes y garantías, los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad. Nadie puede ser privado de estos derechos sino conforme a las leyes que establecieron por razones de interés general. Los derechos
son todos los mecanismos legales que protegen las libertades y garantías de los individuos. Los deberes son obligaciones que las personas deben cumplir en el ejercicio de derechos. Los derechos y los deberes procuran la estabilidad social y una convivencia armoniosa entre los ciudadanos. La sección segunda de la Constitución establece que el goce de los derechos humanos que solo pueden ser limitados por la ley nacional dictadas en razón de interés general. Para finalizar, el eje que inspira la Constitución de 1927 de la Constitución de Uruguay, en el artículo 322, establece que las normas que establecen los derechos de los individuos y las facultades y deberes de las autoridades no dejaran de cumplir por falta de reglamentación, debiendo aplica la analogía, los principios generales de derecho o las doctrinas más recibidas. Esto, Uruguay protege los derechos individuales de primera generación, los económicos, sociales y de segunda generación y los derechos de tercera. Muchas gracias. A continuación, damos paso a nuestro panelista novena, quien nos va a hablar sobre identificar la jerarquía de las normas, supremacía de las normas constitucionales. En esta segunda transmisión nos centramos en identificar la jerarquía de las normas, supremacía de las normas constitucionales. En el primer escalón tenemos la Constitución como norma jurídica fundamental del ordenamiento jurídico uruguayo, la cual está vigente desde 1967 con las modificaciones introducidas en 1994 y 1997. En segundo lugar tenemos los actos legislativos que son dictados por el Parlamento, el cual se encuentra compuesto por diputados y senadores. Y a nivel departamental, la Junta Departamental, que está compuesto por los ediles. Los actos legislativos son las leyes, los códigos, los decretos de las juntas departamentales. Una ley es aquella norma jurídica elaborada por el Poder Legislativo, esto es, los diputados y senadores, y por el Poder Ejecutivo, el Presidente de la República y los ministros, de acuerdo a un proceso de elaboración que analizaremos en la siguiente oportunidad. Los códigos son clases especiales de leyes porque agrupan en una sola norma jurídica las disposiciones relacionadas con la temática del derecho como tal. Son leyes que organizan un conjunto de disposiciones que se refieren al mismo tema. Por ejemplo, tenemos el Código Penal, Código Civil, Comercial, Niñez y Adolescencia. Los decretos leyes son normas que han sido dictadas por gobiernos no democráticos y de acuerdo al orden jurídico creado por ellos, pero al margen de la Constitución. Los decretos de las juntas departamentales son normas jurídicas que se aprueban y rigen solo en cada departamento. Son elaborados por la Junta Departamental, integrada por los ediles y el intendente. Tratan temas propios de cada departamento, como por ejemplo el cuidado de parques, plazas, recolección de residuos y tránsito urbano. En el tercer escalón tenemos los actos administrativos, que estos son a través de los reglamentos, que son normas de carácter general dictadas por los organismos del Estado, realizando la función administrativa, organizando y cumpliendo los diversos servicios. Pueden recibir distintas denominaciones según el órgano estatal que dicte el decreto del Poder Ejecutivo. Por ejemplo, el Poder Ejecutivo dicta un decreto que permite la importación del petróleo. En tercer lugar, tenemos los actos individualizados. Dentro de este escalón del orden jurídico se encuentran las resoluciones, sentencias, los testamentos y los contratos. Las resoluciones son actos administrativos de carácter particular, es decir, que se dictan para determinadas personas. Por ejemplo, la resolución que concede a un estudiante la revalida una materia. Las sentencias son normas jurídicas que surgen de un órgano jurisdiccional, tiene derecho a juzgar y tiene efecto solo para el caso concreto. Los testamentos son actos individualizados de carácter privado, porque no es creado por el Estado, es unilateral porque al usarlo se manifiesta la voluntad de un individuo. El artículo 779 del Código Civil uruguayo lo define como un acto revocable, por el cual una persona dispone total o parcialmente de sus bienes para después de su muerte. Y por último tenemos el contrato, que es una norma jurídica que surge del acuerdo de voluntades entre dos o más sujetos para crear, modificar o extinguir una obligación. Por ejemplo, la compraventa. Con esto terminamos nuestra transmisión. Te agradezco, Cintia, y me despido. Y nuestra panelista 10, quien nos va a hablar sobre el análisis de los aspectos que consideren más relevantes. Muchas gracias por el paso.
Quienes saluda por segunda ocasión, Ana Lucía Paucar Cepeda, que en el último tema, el punto número 10, que es análisis de los aspectos que consideren más relevantes la Constitución de Uruguay. La Constitución o Carta Magna de cada país establece los poderes y órganos del Estado y los derechos y obligaciones de los gobernantes y los derechos y garantías de los ciudadanos en ese sentido de habeas corpus, habeas data, el amparo al defensor del pueblo, son temas incluidos en este código. Se caracteriza porque generalmente existe un proceso o procedimiento distinto y en especial para su reforma diferente al reglado para la dictación de la ley. Es una definitiva, es un cuerpo fundamental que regla la asociación política de los hombres en un Estado de Derecho. Como punto tenemos el análisis de la Constitución de 1967 que tenemos dentro de esta. Un punto del número A es que la ciudadanía, como punto número B, el sufragio, que son las garantías, como punto número C, los partidos políticos, y como último numeral, la ley de lemas. Tenemos como es la descentralización y funcional y territorial. Uruguay es un Estado unido, unitario, pero con amplia descentralización funcional y territorial. El territorio estatal se encuentra dividido en 19 departamentos administrados por un órgano ejecutivo, intendente municipal, cuyas competencias fundamentales se encuentran en el artículo 275. El órgano legislativo de los gobiernos departamentales de la Junta Departamental, compuesta por 31 miembros. Sus competencias están legisladas en el artículo 273 de dicha competencia de la Constitución. La inconstitucionalidad de las leyes. La Constitución establece la posible declaración de constitucionalidad de las leyes y decretos de las juntas departamentales. Con fuerza de la ley en los gobiernos departamentales en vía de oficio, defensa o acción y por razón o forma o materia. La competencia exclusiva está atribuida para resolver la inconstitucionalidad a la Suprema Corte de Justicia. El fundamento de esta situación es el principio de separación de poderes y por el Parlamento es el órgano más representativo del pueblo, concentrado en el órgano máximo que es el Poder Judicial y Judicialista. Muchas gracias.